Muy buenos días, queridos hermanos, familia de la fe, amigos que nos siguen por este medio. Qué bueno poder estar una vez más para compartir el mensaje de la palabra de Dios. Y en esta oportunidad, siendo hoy la Semana Santa, a lo largo de esta semana, lo que los cristianos llamamos la Semana Mayor, porque si bien tenemos dos celebraciones inevitables en la vida congregacional y en la vida personal de quienes tratamos de seguir a Cristo Jesús conforme su palabra, eh, en estas dos celebraciones, la una, el nacimiento de Cristo Jesús, su presencia, la presencia del Dios hecho hombre y que lo conmemoramos en la Navidad, más allá de que la fecha sea coincidida o no, es el evento el que lo celebramos. Y obviamente esta, que es el cumplimiento del plan redentor de Dios a través de su Hijo Jesucristo y su resurrección, como lo conmemoraremos también el día domingo. Digo, en esta semana es una semana especial y también es el cierre de nuestras charlas que las hemos denominado Camino a la Cruz. Camino a la Cruz, todas aquellas enseñanzas que Dios nos fue dando, el entendimiento, la revelación que nos fue mostrando mientras comenzó a cumplirse esa semana fatídica que nuestro Señor Jesucristo la afrontó y la afrontó con mucho amor, con un incomprensible amor inclusive, y con mucha entereza para que todo lo dicho en la palabra se cumpla y sea la apertura que Dios nos da a las personas, a los pecadores, a los fallidos, como yo, como usted, para que nosotros podamos volvernos al plan de Dios y un día estar en su presencia y por la eternidad. Bueno, con este pequeño preámbulo, permítame compartirle en esta hora aquellos mensajes, aquellas palabras finales, aquellas demostraciones, tanto de que Él es el Hijo de Dios, de que Él es el Mesías prometido, de que Él estaba pagando el precio por nuestros pecados, del cumplimiento total de su ministerio y de su misión aquí en la tierra, que era venir a salvarnos. Ese es el plan de Dios, ¿sí? El darnos una salvación, el otorgarnos esta salvación que nos permita un día estar no en una condenación eterna fruto de nuestros pecados, sino en una vida eterna fruto del pago de esos pecados, fruto de la salvación, de esa gracia enorme, de esa gracia maravillosa que nos fue otorgado. Yo no quiero hoy tomar uno ni dos versículos bíblicos. Quiero hacer referencia nada más a aquellos versículos en donde constan lo que se conoce como las 7 palabras y destacar un par de ellas nada más. Estas 7 palabras que están mencionados en los evangelios de Lucas, Juan y Mateo. Marcos no lo considera. Estas 7 expresiones en medio del dolor, del quebranto, de la angustia, estas 7 manifestaciones de amor, ¿qué le puedo decir? De entrega, de sujeción, de rendición total, ¿sí? Al plan de Dios y de entrega total a la humanidad. Estas palabras, estas frases expresadas desde una, ¿sí? Y tienen mucho que ver, como también nosotros debemos entender de la mejor manera. La palabra que se mencionó en la cruz del Calvario, después de aquel arresto injusto, después de aquel señalamiento, después de aquel camino hasta el Gólgota, cargado una cruz, expuesto a vituperio, del quebranto que era más del alma que del mismo cuerpo, llega al Gólgota, son erigidas 3 cruces, es por eso que hemos puesto nosotros en nuestra ambientación también esta vivencia de 2000 años atrás. 3 cruces en las que estaba simbolizado el ser humano en su espíritu, alma y cuerpo, obviamente Jesucristo, revelando y reflejando el espíritu, el alma que tiene opción de arrepentirse en lo que conocemos o hemos dicho, el, el ladrón arrepentido, y el cuerpo, la carnalidad, el instinto representado en el ladrón que reprochó, que señaló,
y que no tuvo un arrepentimiento. Estas cruces y al pie de ellas, algunas personas, más curiosos que nadie, estuvo ahí Juan, el discípulo amado, a pesar de que fueron dispersados luego de ser llamado a juicio. Estuvo ahí la madre terrenal de Jesús, María, quien tenía un parentesco con la madre de Juan. Estuvo un centurión que fue conmovido también. Y estuvimos del resto. Estuvimos usted, estuve yo, señalando, juzgando, criticando, dándole, entre comillas, una última oportunidad de que se revele como el Cristo, como el Mesías, dejando de lado todas las señales que había hecho y todo el cumplimiento de la palabra en su persona, demandándole una señal adicional para ver si hasta esa le creían, diciéndole si es que eres quien dice ser que eres, el Hijo de Dios, el Mesías, el enviado, bájate de la cruz. Y si se bajaba de la cruz, igual no íbamos a cambiar, porque los argumentos humanos que ponen pretexto para no rendirnos a Cristo Jesús son múltiples. Y cuando hay un corazón dañado, podemos ver milagros, prodigios, señales que igual nos seguimos y atribuimos a la coincidencia y le damos mérito a la ciencia y buscamos explicación porque tenemos cegado el entendimiento. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca el evangelio de gloria de Cristo Jesús, dice allá 1 Corintios 4:4. Pero ahí encontramos en contraposición a la multitud en la que usted y yo estábamos ahí, de curiosos. Muchos de los que estuvieron al pie de la cruz habían sido sanados, habían sido liberados de demonios, habían recibido enseñanzas, beneficiarios del ministerio de Cristo Jesús aquí en la tierra. Y ahí mirando a ver qué pasa, mirando de lejos. Es el que cuando se le invita a la iglesia, va a la iglesia y está mirando de lejos. No quiere comprometerse, no quiere dar un paso más adelante, simplemente mira de lejos a ver qué pasa, a ver qué sucede. Y si es que yo le pido a Dios una señal, ayúdame, dame la plata para pagar el crédito, compláceme en esta otra cosa, ahí vemos. Caso contrario, no adquiero compromiso, no le sigo. Por eso digo, ahí estábamos usted y yo, en la montonera, en el jolgorio y en el morbo de ver a un hombre crucificado, junto a dos que lo merecían, pero el otro no, el otro era justo. Bueno, expectantes. De pronto esboza el primer mensaje. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Esta es la más grande expresión de amor que pudiera haber existido y que nunca más volverá a existir. No porque el amor se haya agotado, sino porque nadie puede otorgar tanto amor. Clavado con los clavos del pecado, suyo y mío. Expuesto a vituperio en una cruz porque aparte de ser la muerte más cruel, es la más ridiculizante. Habiendo sido escupido, recibiendo aún burlas de un poco de insensatos al pie de la cruz. Él no expresa ira, contienda y mucho menos amenaza. Él solo dice, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Aceptar este perdón sublime, aceptar esta gracia inmensa, no es algo que podemos pasar por alto, porque lo que se estaba haciendo en ese momento es diciendo a la humanidad, les estoy dando otra oportunidad. Ya fueron despojados del paraíso por el pecado y por la desobediencia. Hoy les estoy dando otra oportunidad, un nuevo comienzo. Eso se llama redención, un nuevo comienzo. Yo quiero volver a adquirirles porque un día fueron arrebatados, fueron expulsados por su pecado. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Pero es necesario, para pasar al siguiente aspecto, es necesario que nosotros entendamos algo. Que no por esta expresión dada por mi Señor Jesucristo, toda la humanidad quedó perdonada. No, toda la humanidad quedó con la posibilidad de recibir
y aceptar ese perdón, que cuando lo aceptamos de corazón, intrínsecamente nos lleva a un cambio de vida. Yo no puedo decir fantasiosamente que como Jesucristo, en aquel momento, el más sublime de la historia de la humanidad, adicional a cuando la gloria se hizo hombre, el más sublime, digo, de la historia de la humanidad en ese momento, diciendo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, no es que toda la humanidad había quedado perdonada de todo el pecado cometido. Lo que la humanidad estaba recibiendo es la puerta abierta para que el que desee, quiera y acepte entrar, pueda entrar. Sabiendo que el corazón malicioso del hombre, sabiendo que la intención perversa que tiene el hombre, no le iba a llegar a entrar por aquella puerta estrecha, sino única y exclusivamente quienes conocemos y entendemos del plan redentor de Dios. Es para que vengan a la iglesia, para que lean la Biblia, para que sigan un discipulado, para que sigan las enseñanzas que se dan a través de estos medios tecnológicos, para que lleguen a entender. Porque cuando uno llega a entender semejante amor, entonces instintivamente cambia de actitud. No puedo decir yo fui perdonado por Cristo Jesús porque Él desde la cruz del Calvario me dijo que me perdonaba porque yo no sabía lo que hacía, así que voy a seguir haciendo lo que hago. No puedo hacer eso. Mire lo que pasó con los que estaban al costado. Y la segunda de las frases es precisamente en relación a la actitud que tuvo uno de ellos. Cuando uno de ellos reacciona y dice, nosotros justamente estamos en esta condición, pero Él es un hombre justo. Acuérdate de mí cuando entres en tu reino. ¿Y cuál es la expresión que Jesús le dice? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Si perdonó a los dos, o si perdonó a todos, ¿sí? Entonces era que les diga a los dos, hoy mismo estarán conmigo los dositos en el paraíso, ¿no? Al uno le dijo, ¿sabe por qué? Porque la clave para recibir el perdón de Dios es el arrepentimiento. La clave para poder recibir ese perdón de Dios, para poder sentirme liviano, para poderme sentir limpio, para tener nuevas fuerzas, para caminar en una dirección totalmente distinta a la que venía caminando, es el arrepentimiento. Y el arrepentimiento implica un reconocimiento. Y el reconocimiento implica una sinceridad y una humillación delante de Dios de decir, sí, yo he sido así, yo me he comportado de esta manera, yo tengo estas actitudes, mis reacciones son estas. Y quiero cambiar, y por lo tanto, como quiero cambiar, acepto ese perdón que tú me otorgaste en la cruz del Calvario. Así que es necesario que nosotros tengamos este cabal entendimiento para que estas fechas que se vuelven espirituales permanezcan, perduren, sean un hito en nuestras vidas. Poder comenzar de aquí y tener un cambio de actitud. Y de aquí en adelante voy a leer la Biblia. Y de aquí en adelante voy a ir a una iglesia en donde prediquen la Biblia. Y de aquí en adelante voy a preocuparme por preguntar, por averiguar, para coger el camino correcto, para no desviarme. Es posible que esté equivocado en mi doctrina, en mi religión, en mi creencia, en mi fe. Por eso es necesario que yo compruebe lo que me dicen, lo que me sugieren, los ritos a los que he estado acostumbrado. Voy a comprobar si es que son bíblicos, si es que están dentro de la voluntad de Dios, o a lo mejor hasta pueden ser opuestos. Y yo estoy golpeándome el pecho creyendo que estoy haciendo bien las cosas. Perdónales porque no saben lo que hacen, pero algún rato tienen que saber qué es lo que tienen que hacer. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, le dijo, al que reconoció. Al otro que no reconoció, ya había dicho a todos que perdonaba. Pero insisto, no era un perdón tácito otorgado, era una puerta abierta a quienes aceptamos ese perdón. Y para aceptar el perdón hay que ser honestos y hay que decir, sí, efectivamente, yo requiero de ese perdón porque soy una persona mala. Ni mucho, ni poco, ni mediana. Mala simplemente porque un poco de levadura leuda toda la masa. Luego vemos la actitud de Dios, aún en su dolor y en su quebranto, preocupado por aquellos que habrían de seguir la misión. Representado en la madre terrenal, por así llamarlo, y en uno de sus discípulos, uno de los destacados, por llamarlo también del mismo modo, diciéndole, mujer, he ahí tu hijo, e hijo, he ahí tu madre. Lo primero que demuestra estas palabras es la preocupación
por aquellos que habían adquirido el compromiso de seguirle. En este caso ya, siendo un pecador perdonado yo, por mí. Es decir, no quedan solos, quedan algunos, quedan juntos, ¿sí? Ayúdense, velen el uno por el otro, dense una mano, apóyense, que sean de unión, no de separación, no de disolución. Está representando María y Juan, están representando a los seguidores, a los que habríamos de comprometer nuestras vidas para seguirle hasta el fin, cualquiera sea el proceso, cualquiera sea la situación. Y está diciendo, por favor, ayúdense, dense una mano, colaboren, apoyen, sean solidarios, manténganse firmes. Y claro, esta representación, digo, de sus seguidores, de aquellos que inclusive puedo decir, son seguidores o somos seguidores que estamos dispuestos a jugarnos el físico. ¿Por qué? Porque mire, que los otros no estaban al pie. Los otros fueron reunidos ciertamente cuando Cristo, precioso Señor de gloria, resucitó y se presenta cuando ellos estaban en un lugar con la puerta cerrada y Él, sin necesidad de abrir la puerta porque ya había sido glorificado, se presenta delante de ellos y están casi todos, menos uno, que lo conocemos plenamente. Pero ellos estaban ahí, son la representación de los verdaderamente comprometidos, de los que están ahí al pie de la cruz, tomando en cuenta que al pie de la cruz, el número de personas que hayan estado, muchos o pocos, no sé, pero del número de personas que hayan estado, la mayoría, sí, eran noveleros, curiosos, los otros eran los injuriadores, los escarnecedores, ¿sí? Y ellos ahí, fieles, firmes, expuestos a hacer los siguientes en el turno del martirio, del sacrificio, que ciertamente lo vivieron, pero el amor de Cristo Jesús había cautivado tanto los corazones que estaban dispuestos hasta el último hálito de vida a entregar sus vidas para Jesús. Inmediatamente comienzan las expresiones propias de su condición, de su tiempo de humanidad, porque Él fue 100% hombre y 100% Dios, y expresa en idioma hebreo lo que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él siente como hombre esta desolación, Él siente como hombre esta condición crítica que había sugerido pasar por alto, en tanto en cuanto la voluntad del Padre lo corrobore, pero hoy lo estaba cumpliendo. Hoy estaba ahí diciéndole: Dios mío, ¿por qué me has desamparado o por qué me has dejado solo? ¿Sí? Es una expresión humana. Él sabía que esto tenía que suceder, porque varias veces les había dicho a sus discípulos, horas antes, minutos antes, horas antes, les había dicho que es necesario que se cumplan las Escrituras. Es necesario que todo lo planificado por Dios se lo haga exactamente así. Y Él estuvo dispuesto a hacerlo, en obediencia al Padre y en amor incomprensible a la humanidad. Sin embargo, vemos su condición humana. Si por ahí alguien quiere decir que es que Él soportó y hizo todo lo que vivió y vivió en santidad simplemente porque era Dios, pero fue hombre también. Y hombre al 100%, es decir, con los mismos sentimientos, con las mismas emociones, con el mismo dolor físico, anímico, con el mismo quebranto espiritual. Y Él siente, digo, ese momento que a su vez para nosotros representa también esas experiencias de desolación que en algún momento podemos expresar cuando estamos en quebranto, cuando estamos en problemas, cuando la tribulación visita nuestras vidas, cuando el dolor se quiere volver un huésped de nuestra condición de vida. Y a veces nosotros oramos, pedimos y aparentemente en nuestra humanidad percibimos que no hay una respuesta. Ese es el momento de desolación. Pero eso no quiere decir que Dios no esté haciendo nada o que Dios se ha olvidado o que no esté prestando atención o es insensible a nuestro dolor. No es así. Simplemente esta es una experiencia que aún el Hijo de Dios, el Redentor, el Rey de Gloria, el Rey de Reyes y Señor de Señores, en un momento lo sintió, para que usted y yo tengamos la explicación que si mi Señor llegó a sentirse así, pues
yo, hombre pecador y fallido, cuánto más lo sentiré, pero Dios no lo ha desamparado. Porque digo, él sabía del cumplimiento de la palabra que tenía que darse en su vida. La siguiente palabra es idéntica, igual habla de su humanidad y el cumplimiento de la Escritura. Tengo sed. Él se estaba deshidratando, él estaba muriendo. Su sangre estaba goteando. Y junto con su sangre el Espíritu Santo venía para los creyentes, venía para los creyentes. Porque tenía que cumplirse las promesas, todas las que él había dicho. ¿Sí? Es necesario que yo me vaya para que venga sobre vosotros el Espíritu, el Consolador. ¿Cuándo? Cuando yo me vaya. Él se estaba yendo. Cada vez que su sangre salía, cada vez que su sangre se derramaba, él se estaba yendo y el Espíritu Santo estaba viniendo. Y ahora dice, tengo sed. ¿A qué se refiere? Sí, literalmente se refiere a la deshidratación que tenía y que requería ser compensada con un bocado de líquido. Pero él había dicho también antes que hay que tener sed de justicia. Y él tenía esa sed también, no solo la física, que es obvia que la tenía, sino esa sed de justicia, esa sed de saciarse del bien de la humanidad, que no lo ha tenido, excepto cuando entramos en los caminos del Señor. Y sus dos últimas frases, ¿sí? La una en que, viendo que todo se había cumplido, en medio de su dolor y de su quebranto, con la satisfacción de haberlo cumplido, de haber obedecido, de haberse rendido, ¿sí? Dice, todo está consumado o consumado es. Estaba diciendo tanto al Padre como a la humanidad, lo que de mí correspondía está hecho. ¿Quieren ser parte de mi reino? Porque el reino de los cielos se había acercado con Cristo Jesús, que es el Rey. ¿Quieren ser parte de este reino? De mi parte, consumado es. Hecho está. Todo está listo. Nada falta. Usted tiene que dar el paso. Usted tiene que dar el siguiente paso. Si habían 1000 pasos que nos separaban por nuestros pecados, porque estábamos muertos en esa condición espiritual, si había 1000 pasos, pues los 999 fueron dados. Consumado es. Falta el suyo. Como yo lo di el mío. Y lo di no por espontáneo, no por espiritual. Lo di por dolor, por necesidad, por mi necedad, por mi terquedad, por mi dura cerviz. Pero lo di. Consumado está. De parte de Él, todo está hecho. ¿Qué tengo que hacer yo? Pues para tener una vida en abundancia que Él mismo me prometió. Y sobre todo, para tener una vida plena, eterna en su presencia, yo tengo que dar el mío. ¿Cuál es el mío? Decirle, Señor, yo soy pecador. Yo reconozco que soy pecador. Y con seguridad soy más pecador de lo que imagino, porque toda mi vida he pasado justificándome, compensando las cosas, ya sea diciendo que cometo un error aquí, pero soy bueno en esta otra parte. Cierto es que hago este tipo de barbaridades, pero también hago este tipo, tratando de compensar mi pecado con mi obra. O inclusive hemos caído de buena fe en aquellos ritualismos en que yo mismo trato de pagar mis pecados y mis culpas, haciendo y cumpliendo tal ritual, qué sé yo. Porque si yo creo que al hacer yo obras, al cumplir yo con ciertos rituales, al tener tales o cuales actitudes y con eso trato de compensar mis pecados, entonces estoy botando a la basura el sacrificio de Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús es el único que puede pagar el pecado de la humanidad, porque la paga del pecado es muerte y el único que murió es Cristo Jesús. Pero si yo creo que puedo pagarlo de otro modo, sí, puedo pagarlo literalmente con dinero, puedo pagarlo con obras, puedo pagarlo cumpliendo ciertos rituales, puedo pagarlo del modo que en la creatividad humana se le ocurra, ya no necesito a Cristo Jesús ni su sacrificio. Lo estoy devaluando a su sacrificio, lo estoy dejando en cero a su sacrificio. Entonces, ¿qué tengo que hacer si Él ya consumó su obra? Yo tengo que hacer la mía, que además es la más fácil, porque tengo que humillarme y reconocer que soy pecador y que, insisto, debo ser más pecador de lo que he imaginado.
Porque cuando el Espíritu Santo de Dios viene a mi vida y me convence de justicia, pecado y de juicio, yo me doy cuenta que he sido la peor basura, la peor cucaracha y que mis obras han sido trapos de inmundicia. Pero hay que reconocerlo. Primer paso. Segundo paso, aceptar el precio de la salvación que Cristo Jesús me dio en la cruz del Calvario. Aceptar el precio de la salvación, aceptar que solo ese sacrificio es el que me permite a mí tener este nuevo comienzo, ser redimido. Tercer aspecto, como seguimos siendo hombres, como seguimos siendo humanos, como seguimos siendo hombres y mujeres, ¿sí? Seguimos expuestos más aún en un mundo como el que vivimos, expuestos al pecado, a sumarnos a la mayoría. Usted ve la tremenda aceptación e inclusive legalización que hay al pecado hoy en día, principalmente a todos los que tienen que ver con la moralidad. Pero yo no puedo ser así, porque si yo acepto, reconozco mis pecados, acepto el sacrificio de Cristo Jesús en el Calvario, yo de aquí en adelante debo tomar buenas decisiones, pero sigo siendo hombre, entonces ¿qué voy a hacer? Lo más importante, le voy a decir a mi Padre Dios y a mi Señor Jesucristo, Cristo Jesús, yo quiero que tú seas el Señor de mi vida, el dueño absoluto de mi vida, para que me guíes, para que me ministres, para que me enfoques en el camino de bien, en la senda de justicia, y yo poder tomar decisiones acordes que no solo terminan beneficiándome a mí, a los míos, a mi entorno cercano, y mientras más pueda yo proclamar tu nombre, pues mucho mejor, sino que termina honrando y glorificando tu santo nombre y este sacrificio. Y en cuarto lugar, decirle a Dios, yo te necesito aquí, te necesito llenando mi vida, te necesito aquí para que mis pensamientos y mi mente esté siempre rendida, sea llevada en cautiverio a tu perfecta voluntad. Y yo necesito que tú llenes mi corazón, porque mientras más entre luz en mi vida, las tinieblas van a ir siendo desechadas. Mientras más me limpies, la inmundicia tiene que ir saliendo en mi vida. Pero te necesito aquí para que gobiernes mi vida. Hacerle la invitación de que venga a morar en mí. Su Santo Espíritu que fue derramado junto con la sangre que iba cayendo, su Santo Espíritu era derramado para los creyentes. Y hacer el compromiso de permanecer, hacer el compromiso de fortalecernos, hacer el compromiso de afirmarnos, cuanto más cuando los tiempos son difíciles. Y poder decir juntos, aunque en la misericordia y el favor de Dios, obviamente, nuestra condición no tiene ni una pizca de parecido con la condición de mi Señor Jesús para decir la última frase. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cierto es que él estaba a segundos, porque dice que inmediatamente expiró. Pero usted le puede decir, y como yo también lo he dicho y como lo hemos dicho muchas personas, que entendiendo lo que dice la palabra y aceptando ese plan precioso de salvación que Dios tiene para nuestras vidas, hemos dicho, Señor, yo encomiendo mi vida que es espíritu, alma y cuerpo, la encomiendo en tus manos, para ser guiado, para ser enfocado, para caminar correctamente, para que mi vida te glorifique y para que un día yo pueda estar en tu gloria, no por mérito, sino por la fe en Cristo Jesús, no por mérito humano. ¿Cómo le llamamos a esta charla que estamos concluyendo? Pues no encuentro mejor nombre que ponerle con brazos abiertos. Porque todas estas frases que las dijo Cristo Jesús, las dijo en medio del dolor, del quebranto, de lo que estaba en agonía, de la vergüenza que generaba el estar en una cruz, expuesto a que la gente piense, diga y crea lo que quiera, le señale. Sin embargo, todo esto lo hizo con brazos abiertos. ¿Sabe para qué? Para acogernos a todos quienes reconocemos su favor, su gracia y su bendición. Por lo tanto, que Dios bendiga poderosamente nuestras vidas en Cristo Jesús.